Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y amigos, no solamente los presentes, sino también a los que nos siguen por YouTube. Y quiero invitarles para dar comienzo a esta celebración. Voy a dar lectura a las palabras del apóstol San Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí yo encontré el motivo por el cual nosotros podemos adorar a Dios con este hermoso himno que exalta la gracia de nuestro Dios. Porque si no fuera por su gracia, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí? ¿De ustedes? ¿Qué sería de tantos otros cristianos que quizás se han sentido tan miserables como se sintió el apóstol Pablo, el primero de los pecadores? Pero hay que llegar a este punto de asumir que somos pecadores para reconocer que en el Señor está solo la capacidad para salvarnos y para librarnos de la condenación eterna. Puestos de pie. Quisiera guiarnos en oración. Padre, te damos gracias porque realmente por tu gracia nada más que es posible que estemos aquí unidos en un mismo cuerpo. Hemos venido a tributarte gloria, Señor, a adorar tu nombre. Yo te digo que nos estés ayudando, que estés obrando en nuestros corazones y mentes para que
tú seas lo principal en estos momentos. Sí, Señor. Recibe la alabanza de nuestros labios y la adoración, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora voy a dar lectura en el libro de Pablo a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, que dice: y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No podemos dejar de exaltar el gran amor de nuestro Dios. Gloria sea tu nombre, Señor, por ese gran amor manifestado en la cruz del Calvario y que nos libra de la ira venidera. Oh Señor, pedimos por todos aquellos que todavía están expuestos, terriblemente expuestos a la ira divina, porque endurecen sus corazones y están insensibles
y todavía vagan por este mundo dándote la espalda. Señor, ten misericordia de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, para que te conozcan antes que sea tarde. Los ponemos, Señor, delante de ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Manifiesta una vez más tu misericordia y amor para ellos. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, las hermanas van a compartir con nosotros. ¿Alguien va a decir algo? Sí. Muy bien, gracias. Bendiciones para todos los hermanos. En el día de ayer tuvimos un encuentro de damas del litoral. Fue un grupo muy lindo que estuvimos participando allí. Hermanas de Paysandú, de Salto, de Prevento, de Mercedes y las locales de aquí estuvimos. El lema de la reunión fue Mujeres unánimes en el servicio del Señor. Se encuentra en Filipenses 2:2, que dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Habla sobre la unidad y el amor, la importancia que debemos los hermanos estar unidos en amor para poder servir al Señor, ¿verdad? Es muy importante esforzarnos a estar unidos para poder servir al Señor. Queremos compartirles dos canciones que estuvimos allá compartiendo con las hermanas y que fue de gran bendición. También estuve compartiendo un poco el testimonio de nuestras vidas, que les compartía en este tiempo que estábamos pasando, que si no hubiese sido por el amor del Señor en primer lugar y por el amor de los hermanos y las hermanas que estuvieron apoyando en oración con nuestra situación, iba a ser muy difícil para seguir adelante. Gracias a Dios que estamos en el camino del Señor. Y bueno, después surgieron otros testimonios muy fuertes también y dos similares al mío, que la verdad que fue de bendición para las otras hermanas que estuvieron allí. Queremos compartirles dos canciones. La palabra del Señor en San Juan 15, 16, 17 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os llaméis unos a otros. Amén. Mujer, instrumento de Dios, en manos del gran alfarero. Mujer, instrumento de Dios, tallada por el carpintero. Tú eres ante sus ojos de gran valor, porque
Juan capítulo 15, del 9 al 12, dice así: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os amáis unos a otros como yo os he amado. Amén. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Muchas gracias, hermanas. Realmente creo que han sido, seguramente fueron de bendición al compartir estos testimonios y esta lectura y estas canciones desafiantes. Muy bien, grupo de alabanza, ahora continuamos entonces todos nosotros alabando al Señor con todo nuestro corazón. Si hemos gustado de su bondad, de su gracia, de su misericordia, no podemos dejar de alabar al Señor. En el plan que
contemplar a Dios en todas las cosas creadas, que nos obsequia para nuestros ojos el que puede ver, y degustar de esta vida, que es un regalo precioso. Contempla a Dios. Padre amado, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que desde el principio, Señor, hemos podido estar alabando tu santo nombre, poniendo tu nombre en alto, Señor. Gracias, Señor, porque estamos con nuestros cuerpos bien, Señor, porque hoy nos levantamos, hoy pudimos disfrutar de este precioso día, pero en este momento, Señor, al escuchar de tu palabra, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón esté preparado, dispuesto, Señor, para poder escuchar. Que nada nos interrumpa, Señor, que ningún pensamiento ni nada del costado ni de atrás, Señor, nos moleste, sino que podamos centrar nuestra mirada en ti, Señor, en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das cada día. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que murió allí en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, Señor. Porque éramos nosotros los que deberíamos de haber estado en ese lugar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cada día a permanecer fieles y firmes en ti, Señor, a ser mejores hijos tuyos cada día. Y a poder cada día, Señor, mostrar que somos diferentes porque te tenemos a ti, Señor.
Perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo que podemos brindarle a nuestro Dios y Padre por todas sus bondades y poder estar en pie delante de Él. Porque sin duda alguna es Él el que hace todas las cosas, el que prepara todas las cosas, el que sostiene todo con su poder. Y si hay alguno aquí invencible, déjeme decirle que se ha equivocado. Porque hay un vencedor ya de hace mucho tiempo y se llama Jesucristo, el único que tiene el poder sobre la muerte, porque la muerte no pudo vencerlo, no pudo retener, y ese es el Dios que nosotros creemos. Bien, tenía algunos pasajes bíblicos que ya han sido leídos, por eso también cuando nuestro pastor me pidió que preparara, dije, ¿tienes algo preparado? Sí, Dios ya ha provisto de algo preparado. Y si será que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué puedo decirles esto? Hicieron bien en venir. Yo hice bien en venir a la casa de Dios para escucharlo, para prestarle oído, porque les aseguro que a veces tenemos tantas cosas por las que quedarnos en nuestra casa, pero cuando ponemos en la balanza invisible de saber qué es lo que ha hecho por nosotros, mi balanza se inclina hacia el lado de estar en su casa. Como decía el salmista, mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor estar allí, donde sé que hay palabra, donde hay sanidad, donde hay coinonía, donde hay amor. Y sin duda, donde hay amor y donde hay perdón, hay multitud de pecados perdonados, limpiados y esas cosas que solo nuestro Señor puede hacer. Bien. Le titulé, hermanos, este pasaje bíblico, atraídos para nuestro bien. De más está decir que cuando se les presenta la situación de orar por una persona o de encontrarnos con una persona que está en profunda necesidad y que simplemente a veces no nos damos cuenta, pero queremos invitarlo a que venga o a la iglesia o a una reunión, o si es un joven al grupo de jóvenes, o si es una dama, invitarla a reuniones de mujeres. Pero saben que muchas veces con ese deseo personal de que ellos conozcan a Cristo, a veces no los invitamos a hacer un acto de fe. Y me reprocho. Cada uno sabe que a veces tratando de forzarlo a entrar los pasamos de largo y siguen. Pero hay una cosa muy clara. Ellos o esas personas o las personas que están en profunda necesidad, vamos a descubrir a través de la palabra de Dios cómo funciona el venir a Dios. Solemos invitarla a la iglesia, hacen bien. Solemos invitarlos a reuniones, hacen bien. Pero les aseguro esto, que si no son traídos, no vendrán. Y después vamos a verlo por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que estábamos bajo la ley del pecado. Toda la humanidad está bajo la ley del pecado, desde Adán hasta que vino su Hijo Jesucristo a este mundo y pagó el precio por los pecados de la humanidad. Hasta allí nadie tenía esperanza, no solo por la fe y por la ley que había sido dada a Moisés y que los profetas anunciaban que había de venir una persona que sería el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿quién es el que ha pecado? El hombre. Y les aseguro que cuando hacemos lo malo, esto entra como la ley de los polos. Polos iguales, ¿qué pasa? Se rechazan. Y agradezco a Dios que no soy
un polvo igual que Él, que soy carne. Agradezco a Dios que soy hombre, que soy pecador, y Él es santo, y Él es puro, y Él es magnífico. Y se acordó de ti y de mí, que no teníamos nada para poder acercarnos a Él. Porque la paga del pecado es muerte y separación, distanciamiento. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, ellos no quisieron acercarse a Dios. Ya buscaron para taparse, descubrieron que estaban desnudos. Y el pecado siempre, siempre nos aleja de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo 3? Y les voy a leer de corrido hasta el versículo 20. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es una refrenda, el de por qué somos atraídos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y esta es la palabra, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todas las cosas creadas nos hablan de Dios y nos hablan de nuestra condición. En el 3:9 dice que todos estamos bajo este pecado y no hay uno que no peque. Esto va para los que se dicen hijos de Dios, o llámenle cristianos, o que hayan depositado su fe en Jesucristo, o para toda la humanidad. No hay uno que voluntariamente pueda decir, yo estoy buscando a Dios. El pecador no tiene iniciativa la mayor parte de las veces, si no es en un 100%. No tiene iniciativa porque sabe que el pecado lo distancia, sabe que cómo se va a acercar a un Dios santo. Y miren, hermanos, que cuando hemos, y como siervo le digo, cuando hemos pecado, ¿acaso Dios no sabe, no nos ve? Por supuesto. Y esa separación, esa barrera que tenemos allí, muchas veces no nos deja humillarnos, no nos deja confesar a Dios nuestro pecado. Ustedes recuerden bien que Él dice que Él es fiel y justo, pero si no antes vamos a ver ciertas cosas que son reveladas a través de la palabra. Dice acá en este texto que hemos leído que por lo menos entre 5 y 6 negaciones hay en nosotros mismos. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ustedes entienden eso? El apóstol Pablo en esta carta a los romanos les estaba diciendo todas estas verdades. ¿Pero qué no hablaba Pablo duramente? No, es que hablaba la palabra de Dios, y la palabra de Dios es dura. Los mismos discípulos cuando estaban con Jesús, cuando Jesús hablaba duro, por las dudas Jesús les decía que
quieren irse también ustedes. Y estas cosas se nos han sido predicadas por nuestro siervo. Por supuesto, es dura la palabra de Dios, pero tenemos que descubrir algo maravilloso en ella. ¿Cómo es que el pecador vendrá ante Dios o delante de Dios? ¿Cómo es que podemos invitar a otros a que se acerquen a Dios? Jeremías, capítulo 31. Y les voy a ir leyendo. Miren lo que Dios estaba hablando y en su manifestación le dice a Jeremías: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿No hemos cantado todas esas cosas en estos himnos y cánticos que las hermanas y que los hermanos estuvieron entonando recién? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si Él quisiese, su ira estaría bajo todo ser humano y ya hubiéramos sido raídos, cortados de esta tierra. Sin embargo, estas palabras alientan a que el pecador venga para ser abrazado con todas sus inmundicias, con todas sus rebeliones, con todas sus impiedades, porque Dios es maravilloso y para Él no hay olor feo. Para Él no hay drogadito, prostituta, ladrón que no ame, porque Dios ama al pecador. Con amor eterno te he amado, por tanto, palabras sabias, te prolongué mi misericordia. Cuando uno escuchaba los cánticos que decía por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Efesios, capítulo 2, que el pastor lo leyó, las hermanas que leyeron las palabras del Señor Jesucristo, están hablándonos de un Dios de amor. Pero hay una cosa: el pecador no puede arrimarse o acercarse a Dios sin ser llamado. Pero ¿cómo oirá el pecador si no hay quien le anuncie, si no hay quien le testifique, si no hay quien le predique? Sin duda que él se reconoce, o esa persona se puede reconocer pecadora, pero también háblale de esta grandeza del amor de Dios por él. Tenemos herramientas, hermanos, para que ellos sean atraídos sobrenaturalmente por el amor de nuestro Dios. Otra versión dice que por eso te he atraído con misericordia. Cuando somos culpables, el veredicto culpable, somos sentenciados, y si nos vamos a remitir a la paga del pecado, ¿qué es la paga del pecado? La muerte eterna, separación de Dios para siempre. Sin embargo, dice, por eso te he atraído con misericordia. Si hubiese sido la ira de Dios, no estábamos, ni tú ni yo, ni aquellos que están allí, porque la ira de Dios se hubiese desatado. Pero hay una ira más potente todavía, que es sobre los hijos de desobediencia. Los que han alcanzado a ser hijos de Dios gocen de este privilegio de poderse acercar al trono de su gracia a través de su sangre, a través de poder humillar nuestros corazones delante de Él, de pedirle el perdón, de pedirle que Él nos renueve, de pedirle que Él nos limpie. Y eso es maravilloso, hermanos. ¿Qué Dios concede estas cosas? ¿Qué persona en este mundo puede concedernos algo que es gratuito? Porque hay una persona que pagó el precio para que lo obtengamos. Oseas, capítulo 11. Oseas capítulo 11 y versículo 4 dice:
claramente, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Quienes recordamos el arar con bueyes, que se les ponía el yugo a esos animales. Imagínense que cuando Dios atrae al pecador, es como que le quita el gran peso sobre su hombro, sobre su cerviz, sobre su cuello, porque el pecado mata, el pecado atrapa de una forma que no deja ver el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque están sus ojos velados. En otro tiempo, muchos de los que estamos aquí estábamos en esas tinieblas. No veíamos claramente. Andábamos pensando que buscábamos a Dios, pero sin embargo, la Biblia dice otra cosa. Hemos ido a cuanto lugar en búsqueda del Dios verdadero. Y muchos han tenido el encuentro personal con el Señor Jesucristo y ahí se dan cuenta de la gracia, del amor, de la misericordia y de que si Él quiere, que por supuesto que desea eso, sanar, lo hace. Porque no hay quien le diga, no lo hagas porque aquel es pecador. Y tú también somos pecadores, pero salvados gratuitamente por esa gracia. Seguimos, hermanos. En Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Cómo puede venir a Cristo el pecador? Ninguno, miren las palabras del Señor Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Oh, qué gran noticia. Las palabras del Señor Jesús son verdad. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y otra promesa, y yo le resucitaré en el día postrero. Aún después de muerto tienes esperanza si tú has creído en el Señor Jesucristo. No queda aquí nomás. No hay muerte eterna para el que ha creído, para el que ha sido atraído a Jesús. Habrá una muerte, como todo ser humano, irá a los panteones, pero ¿saben qué? En el día postrero muchos se levantarán al encuentro de su Señor, porque hay promesa veraz de que Él viene a buscar a su pueblo, a su iglesia pura, santa, y va a llevar ¿a qué? A los limpiados, a los lavados, a los que durmieron. Y los muertos resucitarán primero. Pero eso es maravilloso, hermanos. ¿Cómo podemos hacer que el pecador se arrime? No te preocupes. Háblales de Cristo. Predica de Jesucristo. Porque muchos pensarán, ¿y después que morimos qué? Esto mismo. No te preocupes. Porque te aseguro que si tú has creído en Jesucristo, eres salvo. Hay una certeza de una vida nueva cuando hemos sido transformados. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona puede cambiar? Qué raro, antes tenía un pozo negro en la boca, decía barbaridades, ya no las dice. Antes mentía, ya no lo hace. Antes robaba, ya no lo hace. Y ahí notamos la diferencia del poder de Dios actuando en aquellos que no podían acercarse a Dios y que ahora son atraídos por ese poder sobrenatural para que vengan a la casa de su Padre. Son atraídos. Él los atrae. Juan capítulo 12, dan vuelta a la página por allí de sus Biblias. Versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos a leerlo despacio y meditarlo. Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo es que
que los pecadores son atraídos. Porque hay alguien que fue puesto en una cruz para pagar el precio por la humanidad, por ti y por mí, por nuestros pecados. Y Él fue levantado en aquella cruz hasta que dijo, consumado es. Pero una vez consumada su muerte, les aseguro que cuando cantamos el himno, para mí tiene suma atracción. Esa cruz tiene suma atracción porque sé que hay un precio que fue pagado por mis barbarias, por mis pecados. Y hace que por su sangre me acerque gratuitamente. Sin andar disparando y sin vergüenza. ¿Por qué? Porque Él conoce y sabe cómo soy, cómo vivo, qué hago o lo que digo. Y antes de que salga una palabra de mi boca, Él ya la sabe toda, porque ese es Dios. Maravilloso. Maravilloso. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Volvemos unos capítulos para atrás. Versículos 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay buenas noticias para los pecadores, excelentes noticias, porque el pecador no va a arrimarse a Él, no va a acercarse voluntariamente, sino que Dios mismo se va a encargar de atraerlo. Si tienes un hijo, si tienes una madre, si tienes un tío, tienes un pariente y sabes que está perdido, no te preocupes, pero ora, gime, clama, llora en la presencia de Dios. Dios se va a encargar de atraerlos por su poder, el poder de su Espíritu Santo que actúa en los hijos que se humillan, que derraman su corazón con tristeza. Hoy escuché, hacía muchos años que no escuchaba nada de Jerusalén, la ciudad y todas esas cosas. Se me dio por escuchar algo. La oración de un sacerdote. Dice, ¿qué? ¿Va a cambiar de iglesia? No, hermano, no. Sé quién es Jesucristo. Y traducido del hebreo era, oraban porque me hace recordar la oración de Daniel. Porque contra ti pecamos, contra ti hicimos impíamente, hemos dejado tus mandamientos, hemos dejado tus estatutos. Esa era la oración. Y dígame si no es una oración bíblica. Puede que la repita de memoria, puede que se acuerde de todo lo que está escrito, porque la transmisión oral de la ley de Dios la tienen. Pero hay muchos que aún sus ojos están velados, porque no reconocen al Mesías, al Cristo, al enviado de Dios que vino a este mundo, del cual anunció a los pastores que era el Emmanuel, que luz resplandeció en medio de las tinieblas, y el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y ahí súmese usted y yo, sumémonos. Nosotros vivíamos en tinieblas y ahora tenemos luz. ¿Le gusta andar al oscuro? En totalidad de oscuridad. ¿Le gusta? A mí no. Sin luz no. Porque uno anda palpando, tanteando. Pero cuando andamos en la luz, ¡ah, qué gozo! Cuando sale el sol en la mañana y brilla y hace que resplandezca, ¡ah! Vemos todas las cosas claramente. Pero cuando hay niebla, es complicado, pero es sencillo el Evangelio. El pecador es atraído para su bien. Tú y yo hemos sido atraídos para nuestro bien. ¿Acaso Dios quiere matarnos? ¿Acaso Dios quiere deshacerse de nosotros? Si Él dice que con amor eterno te he amado. Aunque tú no lo merezcas, Dios te ama. Y yo doy gloria a Dios porque aún siendo pecador, me amó y se entregó a sí mismo para mí. Yo no tengo dinero, ni oro, ni nada para pagar lo que Él ha hecho. Tú no tienes nada para darle, pero puedes darle tu alabanza y tu adoración y hablarle a otros de su grande amor y misericordia, de lo que cantábamos.
de la sublime gracia, de lo que cantamos en el segundo himno, la misericordia de Dios. Eso es lo que atrae al pecador. Continuamente somos atraídos por su poder para ser sus hijos, para heredar vida eterna, para ser salvos y bendecidos, porque Dios dice que a los que están en Cristo ya los bendijo con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. No podemos llegar allí, pero hemos sido bendecidos. Eso es lo que la Biblia dice. Para ser perdonados y limpiados de nuestras maldades, para que anunciemos sus virtudes para con el pecador. Y quiero decirles esta gran noticia. Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa y se acordó de que éramos polvo y que no teníamos nada para ofrecerle. Pero aún asimismo se acordó de que éramos polvo y envió al Verbo. El Verbo se hizo carne, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto todos pecaron, por supuesto, están destituidos de la gloria de Dios, pero ¿saben qué? Aún así Dios se acordó de nosotros. Dios se acordó de ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con su obra redentora? ¿Qué vas a hacer con esa sangre preciosa que Él derramó por amor a ti? Y para pagar el precio delante de su Padre, que fue el que le envió. Y cuando le dejas entrar en tu corazón y le pides que sea tu Señor y tu Salvador personal, hay un poder que no se puede apretar y meter en el bolsillo, y es el poder del Espíritu Santo, y es Dios mismo que te convence hasta las lágrimas, que te hace llorar y te hace ver que has pecado, y te hace ver como al hijo pródigo, cuando le fueron abierto el entendimiento, dijo: ¿qué estoy haciendo aquí, perdiendo el tiempo? Si en la casa de mi Padre hay bendición. Que no sea tarde. Ustedes están aquí, pero hay mucha gente fuera que no va a tener esa oportunidad. Son tiempos difíciles, sí, pero si nosotros oramos, si nosotros nos humillamos y clamamos, Dios los atrae a sí mismo, pero tenemos que hacer nuestra parte. Si queremos ser una iglesia viva, tenemos que orar los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros. No importa que el hermano haya pecado o haya hablado mal de ti, perdónale. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 por día. Perdónale. Ejerce el poder de Dios en amor, perdonando. Criticar es facilísimo, yo lo hago. Después que me pongo a hacer las cosas, digo: perdón, ¿puedo equivocarme? Porque me equivoco. No sé ustedes, pero les aseguro que a veces es fácil decir: oh, hermano, te equivocaste leyendo. Sí, por supuesto, y eso que leo. Pero muchas veces me equivoco. Pero una cosa es equivocarse denodadamente, con el fin de hacer daño. ¿Y saben qué? Error. Porque a Dios no se le escapa nada. Y vemos que el pecador es atraído y llega allí. Y ¿saben una cosa que he entendido que un día Dios me dijo? Usted dice que Dios le habló. No. Escuche bien. Dios me dijo a través de su palabra, cuando leía las palabras del Señor Jesús, diciendo: no seáis piedra de tropiezo. Hermanos, quise hacerme una fosa y meterme adentro, pero por su gracia me levanté de las rodillas después que hube confesado mi pecado, porque a veces queremos ganarlos a todos, pero de Dios es el poder para atraerlos. De Dios es el poder para que sean convencidos y compungidos sus corazones por el Espíritu Santo. Es de Él el poder. Jesús, en el capítulo 5 y el versículo 24, también dijo estas palabras: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Oye, pecador, tú que no has conocido a Jesucristo, este es el Cristo que predicamos. Que el que cree y oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás. Eso es un regalo de la parte exclusiva de Dios, porque es una característica maravillosa, que aún siendo nosotros pasibles de sanciones y estar bajo la ira, su gracia, su misericordia se manifiesta. Ven a Cristo y vivirás. Ven a Cristo y serás salvo. Como decía el carcelero de Filipos, decía: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquellos hombres, Pablo y Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eran promesas, pero dice la Biblia que en aquella misma hora creyeron y al tiempo se fueron bautizando y a Dios sea la gloria, porque la gente se convierte. Efesios 2, lo leyó el pastor. Por eso simplemente le voy a leer esto que es maravilloso, esto que les fue leído al principio del culto. Pastor Herman, ¿habíamos combinado esto? No, pero por encima nuestro Dios. los planes de Dios son preciosos. Los planes de Dios son maravillosos. Me reía, cantaban las hermanas, pero me reía de gozo y me daba ganas de llorar. Pero digo, pero Señor, tú estás predicándonos lo que yo tengo que leer, lo que tengo que decir. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo por su preciosa voluntad. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, hermano, si esta noticia no te alegra, cierra la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, acá está hablando Pablo en esta carta, y les dice, en los cuales, porque se refería a hermanos en Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quién? En los hijos de desobediencia. A los cristianos les pido, y a los hijos de Dios, que traten de dirigirse obedientemente. A los pecadores que aún no han conocido a Jesucristo, quiero decirles que Él puede darles vida abundante y vida eterna. Y si están a punto de partir allí en un CTI, Jesucristo tiene el poder de darles vida eterna aún después de su muerte. Porque Él ya lo hizo. Esto es gratis. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has dado el lugar que le corresponde en tu vida a Dios? ¿Dios te ha atraído a Él? No es que nosotros decimos, vamos a buscar a Dios. Dios nos atrae. Dios salió a nuestro encuentro. Y termino con el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Padre, delante de ti está tu iglesia.
delante de ti ponemos a todos aquellos que escuchan este mensaje. Henos aquí en esta hora y sea tu gracia y tu misericordia derramada abundantemente en los corazones de aquellos que están escuchando este mensaje. Porque nosotros también en otro tiempo estábamos como ellos, viviendo en tinieblas, siendo partícipes de las obras infructuosas de la carne, haciendo males, hasta que tú nos atrajiste hacia ti. Y aún con todas nuestras inmundicias, nos abrazaste, quebrantaste nuestro corazón maligno y perverso. Y pudimos conocer que tú nos amabas a pesar de nosotros mismos. Y conocimos que tú tienes un plan para salvar a aquel que viene a ti. Porque el que viene a ti tú no lo echas fuera, sino que lo abrazas, lo acercas con cuerdas de amor, lo atraes a ti mismo para salvarlo, para restaurarlo, para limpiarlo, para darle vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, si hubiera alguno que quisiera darle lugar a la convicción por tu Espíritu Santo que tiene en su corazón en esta hora, de sentirse pecador y que está sin esperanza, que este sea el día de su salvación. Este sea el día que le dé lugar a Jesucristo en su corazón y le diga: Padre, perdona mis pecados. Y si tú le confiesas a Dios tus pecados, porque no debes confesarlo a los hombres, a Dios confiesa tus pecados y Dios te perdonará. Y pídele a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador personal, y te aseguro que jamás te abandonará. Y aun si tu padre y tu madre te dejaren, dice la palabra de Dios que con todo Dios te recogerá. No te des el lujo de estar solo en este mundo sin Cristo. Dios te ofrece una vida santa y limpia. Y a pesar de que podemos pecar, ya no lo haremos deliberadamente o con malicia. Y apelamos a la gracia, apelamos a este abogado que se llama Jesús ante el Padre, que intercede por los que han de ser salvos, que está intercediendo y clamando por ti en esta misma hora y por mí. Padre, que tu poder rompa las cadenas, que desates a los oprimidos del diablo, que sanes al enfermo, que libertes al cautivo. Te lo pido, te lo agradezco, junto con tu iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi justo en salvación, la roca ser, tierra volar, firme en angustia y tempestad, cuán alto amor profundo.
te sostenga, te fortalezca, te llene de gozo y de paz en tiempos de turbulencia. Pastor. Tomen asiento. A nuestros amigos que nos siguen de YouTube, les despedimos, deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.